Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Devolución Responde, un programa producido por el Partido de Evolución para todos los líderes y bases devolucionarias. El primer programa del año, por supuesto. Estamos 2 de enero del 2021 y como siempre tenemos para ustedes preparado las respuestas a las preguntas que nos envían los amigos líderes de las diferentes bases devolucionarias a lo largo y ancho del Perú. Vamos a comenzar con responder las siguientes preguntas, sin antes darles la bienvenida y agradeciéndoles por su gentil visualización de este live en Facebook que vamos a hacer desde el Partido de Evolución. Vamos con la primera pregunta y es la de Ijar Calero, Rocío del Carmen y de la Cruz José. ¿Qué dicen ellos? A propósito de la pregunta que hacen sobre la tasa de interés, dice, profesor José Luis Tapia, ¿me podría explicar esta nota económica referida a una noticia que ha aparecido en radioprogramas del Perú? Por favor, que el Congreso fija topes a las tasas de interés. Y en consecuencia, pregunta de la Cruz José, ¿y qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos? Vamos a ver, por partes, explicamos lo siguiente. El Congreso fija los topes a las tasas de interés como una reacción, fíjense, reacción a aquella corriente ciudadana a favor de hacer algo para detener estas altas tasas de interés. Estas tasas que llegan incluso al 720% en los casos de prestamistas informales, dicen que conlleva a hacer algo al respecto. Nosotros lo que decimos desde el Partido de Evolución es que el problema no son los informales, el problema no es poniéndole topes, el problema son las leyes, entre ellas la principal es la ley de bancos. Vamos a explicar el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés son o es un precio del mercado, un precio distorsionado, por cierto, porque ahí interviene el Banco Central de Reserva, pero es un precio determinado por la oferta y la demanda de preferencia temporal, por el dinero, por supuesto. Lo que sucede es que la demanda es mayor que la oferta, es decir, hay mucha gente que anda buscando financiamiento externo, financiamiento fuera de los ahorros y acuden a entidades prestamistas, en este caso los bancos, hay financiera, hay caja municipal, hay cajas rurales, hay cooperativas. Aún así, siendo formales, son insuficientes. Para poner solamente el caso bancario, en el caso bancario solamente hay 15 bancos, fíjense, 15 bancos en el Perú. La ley 26702, la ley de banco y que regula el sistema financiero y crea además la Superintendencia de Banca y Seguro, en el artículo 16 dice que para constituir un banco se necesita 14.942.000 soles de capital mínimo para comenzar con tener un banco. Y ahí tenemos la respuesta. La ley de bancos es una ley excluyente porque saca del mercado a miles de personas que quisieran tener un banco, aunque sea pequeñito de su cuadra, aunque sea distrital o sea por manzanas o por urbanización, y no les permite poder acceder a este negocio bancario. Acá el negocio bancario es para los millonarios y eso no puede ser. En un mercado libre, que es lo que proponemos nosotros como Partido de Evolución, no habría ley de bancos para comenzar. Cualquiera podría poner su banco. Banco Juárez, Banco García, Banco Mireya, Banco Carola, Banco Karen, Banco José Carlos. Es decir, cualquiera puede poner, así como hay miles de establecimientos para venta de electrodomésticos, así como hay miles de panaderías, así como hay miles de personas que pueden poner negocios de cualquier índole, el banco no tiene por qué ser una excepción de ello. Por eso decimos que nosotros nuestro principal argumento para detener estas altas tasas de interés es abriendo el mercado, haciéndolo libre, hacer que las personas puedan entrar al mercado y prestar dinero, hacer la de intermediario financiero y que no sean solamente
15 bancos o los dueños que representan a esta élite, pues es una élite de millonarios. Fíjense, a eso nos ha conducido la ley de bancos. Entonces ellos pueden hacer lo que quieren. Son 15 bancos. Fíjense qué tan proteccionista es esta ley que no permite la libre competencia, que hay 15 bancos en una economía de 33 millones de peruanos, que es más o menos 272.000 millones de dólares de PBI, con la de Panamá, una economía de cerca de 4 millones de habitantes, con un PBI que ni siquiera llega al tercio del PBI peruano, y tiene 53 bancos. Y no cobran tantas tasas de interés como lo hacen en el caso del Perú. Entonces, controlar las tasas de interés, porque al Congreso se le ocurrió que poniéndole topes, que es control de precios, cree que se frena el tema de la usurería. La usurería simplemente la brecha entre la oferta y la demanda. Es decir, 792%, que las personas lleguen a pagar esa cantidad es porque hay insuficiencia de oferta. Para que esa tasa baje, necesita que haya más oferta bancaria. Tiene que haber más bancos y no puede ser solamente 15. Tiene que haber miles de bancos, así como hay cooperativas, que parece ser la sustituta perfecta de los bancos, así tiene que haber en número de bancos. Entonces, la solución no pasa por controlar las tasas de interés, porque para explicarles qué es lo que ocurre con esto de la tasa de interés, es que si tú le pones topes, es precio máximo. O sea, no te puedes pasar de ese precio. Y cuando ocurre eso, cualquier libro de teoría que se enseña en las universidades, y eso es aquí válido como en cualquier parte del mundo, es que al poner precios máximos, lo que tú le estás diciendo al mercado es no cobres más allá de lo que hubieras cobrado. Y más allá de lo que hubieras cobrado es el precio de mercado. Es la insuficiencia, es la brecha que se arma a través de la oferta y la demanda. Cuando tú le dices no cobres más allá, porque más allá significa 792%, y le vamos a poner un tope de 500%, significa que hay una diferencia que no va a ser cubierta y que ahí va a ocurrir dos fenómenos. El primer fenómeno es la demanda se va a expandir, o sea, mucha gente va a pedir créditos ya no por 700, sino por menos de 700. Y por el otro lado, la cantidad ofrecida de créditos va a disminuir, porque si antes cobraba, aunque sea de forma usurera, pero cobraba 792%, y ahora le dices, ya no vas a cobrar 792, sino que el Banco Central de Reserva va a ser la que fije la tasa, y se le ocurre al Banco Central de Reserva fijar 100%, entonces va a haber muchas entidades que van a prestar y otras que no van a poder prestar, porque a la razón de 100% hay algunas que van a salir del mercado por razones de costos, por razones de garantías que tiene que asumir el riesgo el prestatario, en este caso el banco informal, el prestamista, para cubrir el riesgo de cobrarse algo que a lo mejor no le devuelven. Los bancos solicitan prendas hipotecarias, garantías, para poder prestarle a alguien algo. Bueno, el banco actúa así y también los prestamistas, pero los prestamistas, esto que la Asociación de Bancos en su comunicado del 23 de diciembre, dicen que son informales y que esos son los causantes y que por ahí hay que atacar. Como siempre, el tema formal cree que el informal es su problema, cuando son las leyes malas, y esta ley es la de banco la que está originando, entre muchas otras, porque estamos señalando una que cierra el mercado exclusivamente a los 15 banqueros, 15 gerentes bancarios. Lo que están diciéndoles, no vas a poder ofrecer más allá de ese 100%. Entonces ahí se abre una brecha entre muchos que quieren crédito y pocos lo que pueden ofrecer. Y ahí lo que se llama la famosa escasez. O sea, en lugar de promover la inclusión, como hablan los zurditos, la inclusión financiera, o sea, integrar, para nosotros los liberales, vamos a decir, integrar a todos los que están fuera del mercado, porque esta ley de banco es una ley mala, es una ley perniciosa, negativa. Lo que va a hacer es excluirlos más, y se va a abrir un mercado mucho más informal lo que era antes, y ya no va a cobrar 792, ahora se va a abrir más. Entonces, no va a ayudar a nadie, ni a las familias emprendedoras, porque si hay 792% de tasa, es que hay gente que lo está pagando. Si no, no existiría esa tasa.
Entonces ahora la gente que no puede acceder a los servicios bancarios de estos 15 bancos, esta especie de oligopolio, para irse al mercado informal y conseguir seguras tasas, ya no va a ser de 792, seguramente va a ser más. Entonces lo que va a conseguir es encarecer más el crédito y por consiguiente las familias emprendedoras, al no darle el banco, porque según las regulaciones le pide la superintendencia a los bancos para que le puedan dar préstamos a esta familia emprendedora, van a acudir a la informalidad. Y no van a pagar 792, seguramente van a pagar más. Porque mientras más formal se vuelve, es decir, más regulado, más controlado, más fiscalizado sea el negocio bancario, los costos de operaciones se elevan y las tasas de interés de los bancos formales también se va a elevar. Porque fíjense la brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva. No es que se le presta 20% de tasa activa contra 22% de tasa de interés pasiva. No, es 22% de tasa corporativa contra 4% de tasa pasiva. Es decir, a los ahorristas le paga 4%. ¿Por qué 18 puntos entre 22 y 4? Es el costo de la burocracia que se arma alrededor de los bancos privados. Los bancos privados tienen burocracia igual que los estatales. No hay que quejarnos solamente de lo estatal, sino que lo privado también tiene su burocracia. Y esa burocracia es por administrar esos créditos que la superintendencia le dice que debe regular de esta manera a los prestatarios, ¿no? Entonces, los prestamistas, en este caso los bancos, van a cobrar ahora tasas más altas, porque los costos de la formalidad también elevan los costos en las tasas de interés. Entonces, ni por el lado del Ejecutivo, donde propone que debe ser de una manera mejorada, es decir, buscando de cómo ayudar que la ley de banco funcione. Por el otro lado, el Congreso, que busca elevar, o mejor dicho, busca unos topes para que no se eleve tanto, no es la solución, ni por el lado del Ejecutivo ni por el lado legislativo. Ambos promueven lo mismo. Uno promueve una solución peor, que es la del Congreso, que es decir, ponerle control de precio, que al final va a significar más escasez y mayor tasa de interés, y por el otro lado Ejecutivo, que pretende dialogar. ¿Qué sé yo? Las palabras dialogar, lo que habrá. Deberían abrir los canales de televisión la reunión hablada en vivo sobre lo que conversan los banqueros con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos gustaría, como Partido de Evolución, escuchar qué conversan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguro, con los representantes de los bancos, de la Asociación de Bancos o los dueños de estos bancos. A ver, ¿qué cosa quieren dialogar? Nosotros hemos sacado ya un comunicado hace muchos días sobre el tema de cómo se trata, cómo se soluciona, cómo se resuelve el tema de la propuesta que tiene el Congreso de ponerle topes. Topes es más de lo mismo, es control de precios, y control de precios lo hemos tenido y en cierta manera lo tenemos con el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo también es un control de precios, pero es mínimo, y hay otro control de precios que se llama máximo, que es el caso de la tasa de interés. Y fíjense lo que sucedió en el periodo de Alan García y ahora con el respecto al sueldo mínimo. En el periodo de Alan García, al existir control de precios, formaba colas y colas de productos que eran cada vez más escasos. 1985, 1990. Y si tú ves ahora qué pasa con el sueldo mínimo, mucha parte de la responsabilidad del desempleo es por el sueldo mínimo. Entonces, ni los controles, ni las mejoras o propuestas parche a la ley de bancos va a ayudar a solucionar el tema de las altas tasas de interés. Las altas tasas de interés se eliminan con respecto a la derogación de todas las leyes que impiden que el libre mercado funcione. El mercado bancario tiene que ser un mercado libre, sin interferencias estatales, sin elementos que perturben el libre accionar, para que la oferta no solamente sea nacional, y unos cuantos banquitos por ahí, el Citibá, Banco Pichincha, Banco Azteca, y por ahí un banco chino, y que sean 4 o 5 bancos extranjeros, cuando somos 33 millones de peruanos y teniendo a Panamá de 53 bancos extranjeros. No puede ser, pues. Esto está
muy, pero muy mal. Hay que corregir, y eso se corrige con las 5 reformas que lo hemos hecho siempre. Reforma política, reforma del libre mercado llamada económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Solamente teniendo este programa de gobierno de forma integral, resuelve no solamente el tema de las altas tasas bancarias, sino los altos precios de muchos de los servicios debido a los bajos ingresos que tenemos en la actualidad. Esto se puede corregir abriendo los mercados, limitando al gobierno solamente sus funciones de justicia, seguridad y obras públicas, y por último, el tema de la seguridad. O sea, no hay que pensar en que un tema como el de los topes bancarios o con los controles de la tasa de interés o conversando con los sectores afectados, que en este caso son los 15 bancos, se resuelve. No, acá el problema es integral y vamos a tener este problema. El problema es que la economía es una sola, no son compartimentos estancos, que tú puedes separar al negocio bancario como si no tuviera enlaces o vínculos con otros mercados. Esto es un todo y al todo se le trabaja como un todo, no como parches. Esa es nuestra propuesta. Y ahora, respecto a qué deberíamos nosotros hacer como ciudadanos, ya hemos dicho, lo repetimos, nosotros pretendemos con toda humildad representar aquel segmento de la población que no se haya representado por los actuales partidos políticos, llamados partidos de vientres de alquiler, porque hay muchos de vientre de alquiler que las cabezas de estos partidos no son los que formaron el partido, sino que pagaron o hicieron transacciones por ahí. Y decirles pues que con los actuales candidatos no hay ninguna perspectiva de tomar este tema de una forma integral. Entonces, nosotros nos proponemos ser sus representantes, de aquellos que están de acuerdo con nuestra propuesta y que piensan que la mejor solución no pasa ni por el control de los precios tipo propuesta del Congreso, ni pasa por conversar con los banqueros. Acá lo que hay que hacer es abrir los mercados y estos mercados se pueden abrir, se puede regular, se puede sustituir la superintendencia del Banco Central de Reserva por iniciativas de libre mercado. Entonces, de esa manera se soluciona el problema de la tasa de interés. Y para que sean representados por nosotros, tienes que inscribirte en el partido Devolución. www.devolucion.pe/Michi participa. Ahí inscríbete. Inscríbete y te representaremos para que no más sean estos partidos cascarón o estos partidos estatistas, socialistas, y que todo el panorama político se ha ido a la izquierda y nos dejen a nosotros como partido de derecha para representar los verdaderos intereses de las clases populares, que son las que más se afectan por estas propuestas del Congreso, de más control de mercado, y por el otro lado la propuesta del gobierno, que es la de dejar las cosas o mejorar las que ya existen. Y eso no va a mejorar, porque no mejora nada con respecto a hablar, conversar, etcétera. Acá las soluciones son integrales. Hay que integrar a todos los mercados, hay que integrar a los informales y no se integra con soluciones parches. Se integra con cambio de sistema. Pasar de un sistema socialista de corte mercantilista, que es decir, donde el socialismo, es decir, la derecha y la derecha mala, con la izquierda se acuestan, hacen negocios entre ellos, cierran los mercados, lo alimentan al socialismo para que siga alimentando su manifiesto comunista de los 10 puntos y con su jinete del apocalipsis, el marxismo cultural, afectando a la familia, afectando el lenguaje, la razón, la filosofía, incluso destrozando las instituciones de la sociedad occidental. Esas dos, la derecha mala, esa que quiere solamente 15 bancos, y la izquierda que quiere gobernar para llenarse los bolsillos, esos son los que están causando el dolor y el sufrimiento de muchas familias emprendedoras que están pagando tasa de interés del 792%. Y eso puede acabar con nuestra propuesta de las 5 reformas. Así que inscríbanse en el Partido Devolución. Es el único partido que ustedes van a conocer
en el cual no hay intereses económicos ni empresariales, ni siquiera intereses de orden gremial, sindicatos ni gremios empresariales. Por más que hablamos de pro libre mercado, acá la CONFIEM no nos quiere, porque no representamos sus intereses. El fujimorismo no se siente representado porque hay una parte del fujimorismo que es mercantilista y hay un mercantilismo que tampoco se siente representado porque es la derecha falsa. Nosotros somos gente de derecha popular que creyó que se hallaba representado por los líderes fujimoristas. Las bases populares del fujimorismo son nuestras bases. Lo que pasa es que andan distraídas con sus líderes históricos, que ya saben a dónde lo han llevado, igual que la derecha falsa, que lo están distrayendo a nuestras bases populares. Ya se darán cuenta, dentro de poco, las bases populares de la derecha, y luego van a ir con nosotros, porque nosotros humildemente representamos sus intereses políticos de amplia base, porque esto es cambio de sistema, no es cambio de caras, cambio de personas. Bien, muchas gracias, Ijar y de la Cruz. Vámonos a la siguiente pregunta que nos hacen acá Dante Olivera Danos. A ver, Dante nos dice así. Por cierto, Tapia José Luis, tengo 3 cuestiones. La primera es, ¿tocarán el tema de estas nuevas protestas en su programa del sábado? Es decir, dado que tocaron el tema agrario, es uno antiguo y vieron una posible solución. De la primera, de esta que tú dices, Dante, nosotros ya nos pronunciamos hace también, apenas al siguiente día de que había sucedido el paro en Ica, nosotros nos pronunciamos por una agricultura moderna, una agricultura que represente a todos y no a un grupo solamente de empresas que eran 4.000 de 24.000. Nosotros nos pronunciamos por derogar esta ley agraria que lo han vuelto a insistir en que creen que la ley va a convertir a la agricultura de atrasada en moderna, porque creen que la ley es así, creen que la ley genera realidades ilusorias de la nada, cuando es puro mercado. Y esta ley agraria que hemos pedido que se derogue va a permitir, además de otras leyes, no estamos diciendo que solamente esa ley, todas las leyes negativas del mercado, van a generar la modernización. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo esta ley agraria? Deberían haber pensado mejor los dirigentes de la derecha falsa. Era decirle, para que se ganen por lo menos del aplauso, decirles, si a nosotros nos están cobrando, el gobierno nos cobra el 15% de impuesto a la renta, cuando el resto del Perú paga casi el 30%, 29.5%, y que nosotros como empresarios de la derecha falsa estamos pagando un e-salud del 6% con el resto del Perú 9%, lo que debieron haber dicho estos tontos era extiendan el beneficio de este 15% al resto del Perú y el 6% que pagan de salud, extiéndanlo igualmente al resto de la economía. Porque si a nosotros nos ha funcionado bien, hemos dado empleo a cerca de 300.000 personas, y que le podemos pagar buena planilla, o sea, buenos sueldos, incluso 1.300 soles por ahí, por encima del mínimo 935, hubiesen tenido el eco suficiente como para decir, o sea que como ellos han estado pagando el 15% mientras el resto del Perú pagaba solamente el 30%, y por eso la izquierda lo acusa de mercantilista, y nosotros también estamos de acuerdo, porque no puede ser que un grupo como ellos sean privilegiados con el pagar solamente el 15%. Los onzos de la derecha dijeron, no, es que está bien la ley, está bien que sea excluyente, es decir, que el resto del Perú pague 30 y nosotros pagamos. Debieron haber pensado estos tontos y decirle que el Perú no necesita pagar impuestos del 29 si quiere modernizar la economía y de paso la agricultura, sino necesita un impuesto a la renta más bajo que era la de 15%. Si a ellos les ha funcionado, al resto del Perú le va a funcionar mucho mejor. Entonces ya no habría tanto lío con los empresarios mercantilistas, que eran 4.000 nomás, cuando ellos pedían que esto se extienda, este beneficio, a todo el resto del Perú. Debieron haber actuado así, de manera consecuente con su compatriota, pero estos amarretes, disculpen la expresión,
Pero estos amarretes querían el 15% para ellos, pues. Entonces, obviamente, ¿quién va a estar de acuerdo con su propuesta de que la ley esta agrícola del sector agroexportador sea el único beneficiario de su 15%? Pues obviamente ningún político decente puede defender una propuesta mercantilista con un 15% cuando el resto del Perú pagamos el 29.5%. Igualito en esa salud pagando el 9% cuando ellos pagan solamente el 6%. Es indefendible la ley. Por eso nosotros hablamos de que esa ley tiene que derogarse y todas las leyes que se oponen al mercado libre, porque con ese accionar de una ley que solamente favorece un grupo, no vas a poder lograr incluir, integrar al resto del Perú a la economía formal. Tienes que derogar todas las leyes malas, estas leyes malas en el sentido empresarial y en el sentido político. Porque empresarial no puede ser que un grupo sea el único beneficiado. Un grupo de 4.000 empresas contra 24.000 que existe en los sectores del sector agroexportador. Entonces no se puede sostener una ley así, no se puede defender una ley así. Nosotros somos de la idea de que hay que derogar todas las leyes. No tiene que haber ninguna ley en el mercado. Solamente las únicas leyes que pueden prevalecer en una sociedad civilizada son las que castigan el derecho, que castigan cuando atentas contra el derecho a la vida. Hay que penalizar. Contra el derecho a la libertad hay que penalizar, y contra el derecho a la propiedad privada hay que penalizar. Para eso está el Poder Judicial, para eso está la policía, porque estás atentando 3 derechos fundamentales. Pero no puedes penalizar, es decir, no puedes regular, castigar, controlar, fiscalizar, sancionar cuando hay en una agricultura contratos pacíficos, voluntarios, donde las personas ejercen su libertad de contrato. ¿Cómo se va a penalizar? O sea, ¿cómo vas tú a meter tus narices en un lugar donde no te necesitan? Si un empresario agroindustrial se pone de acuerdo con los trabajadores de esa rama, ¿por qué tiene que regular el Estado, el mercado laboral, el mercado agroindustrial, que tiene que sacar permiso y que tiene que estar supeditada a una autoridad que tiene que decirle cómo deben hacer los negocios? Eso es tonto, tonto, porque se mete en un lugar donde no lo necesitan y descuida más bien por meter las narices en un lugar donde no lo necesitan, descuida lugares donde sí lo necesitan. Cuando hay bloqueos de carreteras, cuando hay violencia en las calles, cuando hay asalto a niñas o asalto a mujeres. Ahí sí lo necesita el Estado, pero el Estado anda distraído metiendo sus narices en lugares donde no lo necesitan cuando hay mercados. Eso es la tontería del gobierno. Los gobiernos se equivocan permanentemente creyendo de que metiendo las narices en el sector agroexportador o en el sector bancario o en el sector comercial o metiéndole prohibiciones de que no puede realizar más aforo del 40%, cuando se mete en esos negocios, descuida a otros que son más importantes. Por eso ahí tienen la inestabilidad política. Pues los gobiernos no pueden gobernar porque andan metidos en asuntos que no les es convocado, y descuida a aquellos que sí necesitan su presencia en la represión de la violencia, en los asaltos, los homicidios, etc. Ahí tiene que estar el gobierno, construyendo carreteras, caminos, ofreciendo servicios judicial de alto nivel. No, anda distraído ahí regulando el aforo comercial, viendo a ver si hay fiscalizaciones en el sector laboral, mandas una fila a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral a ver cuántos trabajadores, incluso con drones. Se le ocurre al sector gubernamental del SUNAFIL poner drones desde arriba para desde ahí ver los campos agrícolas, a ver cuántos están trabajando. Eso es inaudito, eso es una tontería. Su imaginación para resolver problemas anda pensando que los verdaderos problemáticos de la sociedad, los verdaderos peligrosos de la sociedad son los agroindustriales. Eso es tonto. Pero ahí sí, ahí para que vean, la burocracia en eso nada más piensa. Porque le pagan para pensar o le pagan para engordar. Y ahí tienen los problemas. Entonces, para contestar la primera pregunta, nos ya hemos sacado
un primer comunicado diciendo hay que derogar esa ley agroindustrial y todas las leyes que se opongan al mercado libre para todos los mercados, no solamente para la industrial. ¿Ya? Eso es lo que hemos dicho y vamos a sostener siempre de que leyes en la economía no debe existir porque ya existen 5 regulaciones, 5 controles, 5 fiscalizaciones, 5 supervisiones que el mercado mismo lo genera. Y hay un sexto, que es la del Poder Judicial en caso de incumplimiento de contratos, violencia contra la vida, libertad y la propiedad. Eso está enmarcado dentro de los procedimientos civiles y penales. Ok, del punto 2. Dice así, ¿no? Se tocará el tema del aborto, dado que, queramos o no, va a tener un fuerte impacto en el Perú y en toda Latinoamérica. Eso también lo contestamos en una de las ediciones de Evolución Responde, y lo dijimos bien claro, nosotros estamos en contra del aborto, porque eso es asesinato. Estás matando a un niño inocente en manos del gobierno, porque el gobierno autoriza a unos, digamos así, asesinos cubiertos con una mascarilla, llamados médicos, falsos médicos, porque han roto su juramento hipocrático, porque son asesinos de niños inocentes, de seres, individuos en potencia, porque todavía no han salido del útero, del vientre materno, para cometer un crimen. Y hemos dicho, somos bien claros en ese sentido, no al aborto, porque nosotros somos liberales clásicos, conservadores de lo bueno, y somos luchadores contra el mal. Y es algo malo matar seres inocentes. ¿Ya? Así que ahí tendrán una oposición. De repente nos veremos en la misma trinchera el combate con la derecha conservadora, que para eso lo estamos convocando. Júntense con nosotros que tenemos una propuesta llamada las 5 reformas, es más completa, porque ataca todos los frentes, desde el frente marxista cultural hasta el frente marxista clásico, donde le da todas las herramientas económicas, políticas, legales a la derecha para combatir a la izquierda, que tiene izquierda clásica, izquierda marxista, izquierda leninista, stalinista, etcétera, que está ahí en el espectro actual, donde están todos los partidos políticos. Hay algunos que están más pegaditos a la derecha, o sea, en el espectro político hay de la izquierda, hay la extrema izquierda y la extrema derecha de la izquierda. Bueno, estos que creen la gente que es de derecha, en realidad están en el espectro izquierdo, pero para el extremo más light, para el extremo más suave de la izquierda. Esa es la derecha de la izquierda. Así que, de hecho sí, pero no es nuestro principal problema. Fíjense que si ustedes miran las encuestas de los temas principales de los peruanos, el aborto no está en primer lugar en su preocupación. El primer lugar en su preocupación está, le falta dinero, y eso lo dice el 44%. El 43% le dice, tengo miedo de ser asaltado. El tercer problema de los peruanos dice, no tengo trabajo, eso lo dice el 36%. El cuarto problema prioritario de los peruanos dice, yo tengo problemas de acceso a la salud. No es el aborto el principal problema. Eso es lo que quieren los asesinos abortistas, lo que quieren la industria que está detrás de esta ley para que se apruebe el aborto, el asesinato en realidad. Lo que quieren es esa ley. Ellos creen que ese es su tema, ese es el tema de los peruanos. No, no es el tema de los peruanos. El tema de los peruanos es, primero, le falta dinero. Segundo, tiene miedo de ser asaltado. Tercero, le falta empleo. Cuarto, el tema de la salud, que no tiene acceso a un seguro de salud. Quinto, está endeudado. Esos son los problemas, no es el aborto. El aborto no es el problema principal de los peruanos. La izquierda quiere imponer ese tema porque la izquierda quiere legalizar su asesinato. Y eso no es el tema. Te están jalando a su tema. No te dejes jalar porque el tema verdadero, los temas problemáticos de la gente de a pie son lo que he mencionado. Le falta dinero a la gente. Segundo, tiene miedo de ser asaltado. Tercero, no tengo trabajo. Cuarto problema, no tengo acceso a la salud. Quinto problema, estoy endeudado. ¿Cómo que el aborto? El aborto no es el problema principal de los peruanos. Piensen bien, señores. No se dejen arrastrar por la izquierda venenosa. Segundo, tercera pregunta de Dante. Dice, ¿no cree que sería conveniente también
invitar a debatir a algunos candidatos actuales a la presidencia. Claro, si hay la posibilidad. Ah, por supuesto, lo hemos invitado a nuestros candidatos. Para comenzar, a Hernando le hemos dicho, mire, ¿por qué no se propone usted a tener este programa de las 5 reformas en su programa de gobierno? ¿Por qué el señor Rafael López? ¿Por qué don Rafael no hace suyo las 5 reformas? ¿Por qué no lo hace Acuña las 5 reformas? ¿Por qué no lo toma? ¿Por qué? A ver, se lo explicamos reiteradas veces, tenemos muchos programas que hemos reiterado ahí de nuevo, las 5 reformas. Porque ese es el mejor programa de gobierno, que es el que permite sacarnos de la actual situación que se encuentra el Perú, en esta inestabilidad política, económica, que nos están endeudando cada gobierno que entra, nos endeuda, y eso será impuestos a futuro. Haga suyo. Rafael, Hernando, César Acuña, Patria Segura, todos estos partidos que no son, dicen que no son de izquierda, hagan suyas las 5 reformas, hagamos un debate, confrontemos posiciones, hagamos eso y se darán cuenta que las 5 reformas no es porque yo lo diga. Ya presidentes que han ejecutado este programa, las 5 reformas, como el presidente de la República Checa, dando su testimonio frente a nosotros en Guatemala, en el tercer foro liberal de América Latina, de marzo de 2018, nos dijo que para hacer esta reforma hay que hacerla de forma simultánea, rápida, sin consultores del Banco Mundial, que lo mismo nosotros lo hagamos, porque el comunismo hay que desmantelarlo de una manera rápida y simultánea en todos los sectores. O sea, ahí tenemos un ejemplo de cómo sacaron a República Checa del comunismo de allá, de Europa, esa que metía balas a todos los que pensaran distinto. Y que, por cierto, no falta mucho para que nos metan balas a los que pensemos de derecha, porque así es esta izquierda es mala, en esencia es mala la izquierda, señores. No tiene nada de bueno la izquierda es el torcimiento de los valores. La izquierda es la que representa la muerte, la violencia, el conflicto. Miren cómo defienden el aborto a la izquierda. ¿Cómo de eso se va a sacar algo bueno? ¿Cómo van a decir de que no, que ni que la derecha ni que la izquierda, sino centro? Como si la izquierda fuera algo bueno. O sea, el veneno lo quieren convertir en medicina. Están locos, están destronados. Han perdido la orientación diciendo que la izquierda mezclado con la derecha, que es mejor de cada uno para poder ser centro y centro es lo mejor que hay. No, señores, se han equivocado humildemente. Por supuesto, es una opinión, no estoy diciendo que sea, digamos, una verdad científica, ¿no? Pero es así la política, tiene que tomar posición y nuestra posición es en defensa de la vida, de la libertad y la propiedad. No podemos estar aceptando ese tipo de triquiñuelas de que yo no soy de izquierda ni de derecha, somos de centro. Centro es indefinición, es camaleónico, se adapta a cualquier circunstancia, no tiene valores, son pragmáticos, no tiene principios. ¿Quién va a hacer soñar? ¿Quién va a tener una visión de país cuando puedes cambiar de un momento a otro? Puedes ir de norte a sur. ¿Qué tipo de política es esa? Ah, porque no son valientes, pues. Porque no quieren sostener una posición. Mejor, si mueres en batalla, muere defendiendo tus principios, no acomodándote a las circunstancias, porque ahí pierdes principios. Y la gente quiere principios, gente que muere en su ley, como dice, ¿no? Bien, vámonos a otra pregunta. Jairo Carvajal dice, estimado, estuve conversando acerca de la ley de Topi contra la usura. Muchos me decían que se debe crear más banco y otros responderán que eso causaría un paraíso fiscal. ¿Qué tan cierto sería? Bueno, el mercado libre va a crear mecanismos, por cierto, de ofertas, mucha oferta. Ese es un mecanismo del mercado que responde casi automáticamente cuando le dejan libre el mercado. O sea, le dejan libre la cancha, el emprendedor entra y genera ofertas, ¿no? ¿Y eso está bien o está mal? Que haya más oferta. Y que eso causaría paraíso fiscal. A ver, un ratito, la palabra paraíso fiscal lo ha acuñado la gente que no le gusta
que los que tienen dinero se defiendan de los gobiernos que persiguen a los que tienen dinero. Nosotros no estamos contra los ricos. Lo que estamos en contra es de aquellos ricos que utilizan al gobierno para hacerse más ricos. Pero de aquellos ricos que han generado su riqueza en base a su esfuerzo, honestidad, en base a la libre competencia, a eso sí estamos a favor, porque lo han conseguido honestamente. Ser rico no significa ser malo. Y si esta persona dice, yo no puedo estar con mi dinero aquí en el Perú porque acá me cobran 29.5% y lo pongo en un lugar llamado banco fuera de la orilla, o sea, banco offshore, fuera de la orilla. Si lo saco de un infierno fiscal, si lo saco de un modelo estatista, de una economía donde cualquier cosa que yo mueva me cobra 29%, lo llevo a un lugar donde esté mejor protegido y así mi patrimonio no está expuesto al peligro de que me quiten el 29%. Si yo lo pongo a salvo, lo refugio, lo guardo, lo protecciono, o sea, le doy blindaje legal, está bien, es una manera de defender, como tú defenderías a tu familia contra la agresión de cualquier persona, porque tu familia es tu patrimonio, es para ti, representa tu esfuerzo, representa tus valores. Si eso significa que tienes que defender a tu familia contra la agresión, quien sea, de manera injusta, si quiere llevar a tu familia sin haber cometido ningún delito, lo harás, tendrás que defenderte. Igual es en el caso del dinero. El dinero es representa un valor logrado de un esfuerzo productivo que ha atendido al mercado de manera honesta y de manera libre. Si tú lo quieres proteger y llevarlo a otro lugar para que no se lleven el 29.5, que es el impuesto a la renta, o algún tipo de impuesto adicional por tener patrimonio financiero, bueno, tienes todo el derecho, porque eres un hombre libre, de buscar algunas alternativas que no esté afectada por los impuestos, por este infierno fiscal que todos los países lo tenemos. Eso no es paraíso fiscal, es refugio contra la agresión del fisco. Por eso se llama fiscal. Así que eso de paraíso para los envidiosos, estos izquierdistas envidiosos, que todo lo ve paraíso. Paraíso es lo que viven ellos. Dentro de su infierno viven un paraíso de ilusión porque están trastocados, estos malos de la política, porque no piensan en el bien común, no comienzan a pensar sino en destrozar las instituciones, no les interesa sino gobernar, tener el poder por el poder. Ahí tienen esas personas que dicen paraíso. No, son refugios, son coberturas, son protecciones contra la agresión, son blindajes, como se dice, lugares donde sabes que tu dinero no le van a meter la mano. Eso es el refugio fiscal del cual defendemos los liberales. Vámonos a otro. Javier Acuña Valdivieso dice: ¿cómo el libre mercado puede descartar los monopolios oligopólicos? Con la libre competencia. Solo con la libre competencia puede descartar cualquier posibilidad de monopolio oligopolio, porque en el libre mercado capitalista, ¿no? En esa cosa que le llaman libre mercado, pero en realidad es un mercado regulado, donde el capitalismo es de gente de allegada al gobierno y que se hacen ricos porque las leyes los protegen, ese mercantilismo agrario que defienden no sé cómo, y lo siguen convenciendo a los congresistas que esa es la mejor ley, y después le sale con los tiros a la culata, porque ya ahora la ley dice, la nueva ley, que tienen que pagar no sé cuánto, adicional a los 32 soles que van al finalmente gastar 50 soles la hora. Ahí está, pues. No hay otra forma que el libre mercado. El libre mercado trae libre competencia, libre empresa, libre consumo, libre producción. Entonces, ¿cómo va a haber oligopolio en el libre consumo? O sea, para crecer, tienes que hacer las cosas bien, ¿no es cierto? O sea, tienes que ganarte la confianza del público. Para crecer, para ser una empresa grande que empieza a cubrir diferentes mercados, supongamos comienzas Lima, luego Ica, luego Ancash, luego Arequipa, luego viene
la Libertad, luego Lambayeque, cuando empieces a expansionarte, o sea, empiezas a crecer, vas a tener que hacer las cosas bien, vas a tener que distribuir mejor en los mejores horarios, tu producto tiene que ser bueno, tiene que ser a bajo precio para ir ganando. Supongamos que el libre mercado te dice, bueno, has hecho las cosas bien, has logrado llegar a Tumbes, has llegado a Tacna, estás en el oriente, estás en el suroriente, estás en Cusco, bueno, prácticamente todo el Perú es tuyo, eres la única empresa. Pero para que haya llegado a ser la única empresa en el libre mercado tienes que tener el permiso de la gente. Porque si la gente no te compra, no puedes ser el único, pues. ¿Y qué? ¿Hay algún problema que sea el único de manera libre y voluntaria? Porque la gente ha visto que lo hace a bajo precios, de buena calidad, no le comete fraude, no hay engaño. O sea, lo que le dice le ofrece y lo que le ofrece le cumple. ¿Hay algún problema que sea el único? Por si acaso en el libre mercado no estamos contra que sea una empresa, porque cuando demuestra que es la única es que es la mejor. ¿Hay algún problema con eso? No. Y eso no se llama monopolio, por si acaso. Eso se llama liderazgo empresarial. Porque monopolio es más bien, es el único monopolio por los privilegios legales que le ha puesto a esas empresas que son las únicas, producto de la ley. Una ley negociada, una ley mercantilista, una ley que ha sido trabajada a espaldas del mercado y que le da esas facultades para ser el único. Pues que no puede entrar cualquiera, solamente van a entrar, como la ley de banco entran 15, y algunas leyes harán que entre uno, como el contrato de Telefónica de España, que hizo que entrara uno en telefonía fija y cubriera el 98%. Eso es el mercantilismo, eso es monopolio, eso es oligopolio. Cuando la ley crea mercados, cuando la ley genera mercados rehenes, porque rehén significa no puedes hacer otra cosa que comprarle a ese único, porque no hay posibilidad de entrar debido a que los requisitos, los reglamentos son los que impiden que entren más. Entonces, eso es monopolio, eso es oligopolio. En un libre mercado no hay leyes, pues ya hemos dicho, por definición, no hay leyes, y como no hay ley, hay libre competencia. Y para que seas único vas a tener que ser perfecto en todo el mercado, es decir, el único perfecto. Cosa rara que alguien sea perfecto en todos los mercados, en Piure, en Tumbes, en Ica, en Apurima, en Madre de Dios, en Ucayali, en San Martín, en Amazonas, en Loreto. Perfecto, o sea, no hay posibilidad que nadie te pueda hacer la competencia, porque eres perfecto. ¿Habrá? Bueno, el que lo logre es porque ha hecho bien las cosas. ¿Algún problema con eso? Tiene la anuencia, tiene el permiso, a la gente le gusta. ¿Algún problema? ¿Cuál es el problema que sea único si la gente ha escogido que sea el único? Si los consumidores ha conseguido que sea esa la única empresa. ¿Hay algún problema? Si la gente no se queja, ¿por qué hay problema? Si es el libre mercado que ha permitido. O sea, no tengan miedo al que sea uno. El tema es que sea libre, porque basta que se equivoque esa única empresa, empiece a elevar un poquito el precio, va a entrar el resto. ¿Entienden? O sea, al elevar el precio ese único, porque ese es algo que también se le mete en la cabeza a mucha gente, que cree que por ser el único va siempre a subir los precios, como los monopolios estos que hemos hablado de las leyes malas. No, acá estamos hablando del libre mercado. Si el libre mercado genera una sola empresa es porque la está haciendo bien y la está rompiendo en todo lugar y lo está haciendo de manera honesta. ¿Ya? Por si acaso, no vayan a pensar que nosotros estamos diciendo que el único tiene que ser con leyes. No, no, no. El único tiene que ser si es que la gente lo decide así, porque la gente ha preferido a esa empresa ser la única. Ahora, si la empresa se equivoca, saldrá del mercado, entrará otro. No hay impedimento de entrada y de salida. La definición del libre mercado es que a nadie está impedido. Es decir, alguien puede entrar frente a una empresa grande, consolidada en todos los mercados. ¿Puede entrar uno y hacerle la guerra? Sí, seguramente puede agarrar y puede solamente ser un mercado distrital, nada más. Porque conoce bien a esa gente, sabe cuáles son sus gustos, preferencias, las velocidades de entrega, todo eso depende de, o sea, nadie está impedido a entrar. Lo que significa es que si alguien se ha consolidado como único es porque lo ha hecho bien, porque los precios son justos, son libres. Y eso es lo que la gente quiere. No porque hay una ley que impide que otros entren, ¿no?
Espero que haya quedado claro, Javier. Muchas gracias. Fernando Fidel Becerra dice, ¿cómo así se originó el Partido de Evolución? Buena pregunta. Y el proyecto de las 5 reformas. Vamos a comenzar respondiendo a esto. El Partido de Evolución se creó o se fundó un 9 de diciembre del 2018. Justo ese día que se estaba haciendo el referéndum, ese día estamos presentando las 5 reformas a un grupo de 6 personas en una oficina en Lima, en San Isidro. Y estas 6 personas salieron convencidas que había que crear el partido político. El proyecto de las 5 reformas es más antiguo, viene desde el año 2011, 2012, y sus antecedentes históricos del proyecto de las 5 reformas, es decir, lo que lo llevó a ser completo, viene desde el año 2000 con el profesor Alberto Mansuet. Al profesor yo lo conozco en el año 2003, y el profesor, para haber llegado en el 2003 a la conclusión que había llegado a digamos, la tesis de derogar las leyes malas, llegar a esa conclusión, él ha tenido todo un background de 20 años atrás, o sea, su experiencia, su sabiduría, su dedicación exclusiva a la política liberal clásica, es 30 años de puro estudio, pura investigación, para tener listo ya la propuesta en el 2012. Y desde 2012 ha estado trabajando duro y parejo para que se forme el Foro Liberal de América Latina y de ahí salgan los movimientos locales como el Partido de Evolución. O sea, si tú quieres ponerle antecedentes históricos, eso tiene desde el año 2012 como propuesta completa. Antecedentes de eso, o sea, cómo se llevó a reunir, cómo se originó la propuesta de las 5 reformas, eso data de muchos años antes del año 2002, o sea, del 2012 hacia atrás sería todo el antecedente histórico. Yo participé en una parte en el 2003, a propósito de que el profe lo trajimos a Lima, y él inició la campaña por la derogación de las leyes malas, donde se editó un libro bajo los auspicios del Instituto de Libre Empresa, y el profe lo escribió. Yo tuve algo que ver, sí, algo que ver ahí, un colaborador más, y eso se hizo propaganda. O sea, derogación de la ley de mala era. Ahora, la tesis completa de las 5 reformas es de 2012. O sea que muchísimos años tiene de añejo esta propuesta. ¿Y dónde puedo obtener más información de las mismas ajenas a la página de las 5 reformas? A ver, si te refieres ajena a las páginas, si te refieres fuera del Partido de Evolución, puedes encontrarlo en el Foro Liberal de América Latina.org. Ahí vas a encontrar todos los documentos que dieron origen al movimiento de las 5 reformas. Ahora, antecedentes de eso, léanse el libro La Salida, en PDF ponen así, PDF, Instituto de Libre Empresa, La Salida. Y puedes descargar rápidamente el libro La Salida, por ponerle un caso más histórico. Ahora, si quieres más todavía, tendrías que agarrar en Amazon y bajarte el libro, o sea, comprar el libro Las leyes malas del profesor Alberto Mansuetti. ¿Ya? Ahí tienes más al profe. Si quieres aprender más y más, si quieres ser un académico brillante en las leyes malas, si quieres ser académico, el profe Mansuetti. Pero el profe te va a decir, haz política, no todo es académico. Académico para los que quieren investigar, para los que quieren resolver problemas, ser ejecutivos, partido, hacer política. O quieren que los rojos te destrocen tu futuro. ¿Ah? O te la vas a pasar en la biblioteca investigando las 5 reformas. Y te vas a pasar años a entender las 5 reformas y cuáles fueron los orígenes históricos. Te vas a pasar así años viendo cómo tu país lo van tomando el marxismo y lo va destrozando y cada vez más control, ya no solamente control de precios en la tasa de interés, ahora va a ser control de precios de otros. Si pudieron con la tasa de interés, lo van a hacer con otros artículos y otros artículos van a estar sometidos al control de precios como era la década de los 80, como era la década de los 80 con el socialismo. Bueno, ¿quieren eso o se la quieren pasar estudiando las 5 reformas? Hasta que entiendan los orígenes académicos, políticos, antropológicos. Bueno,
¿Y cómo se llegó así a deducir? Bueno, eso tendría que preguntarle al profe. El profe fue el creador de esto. Lo que sí sé yo, permanentemente, siempre se lo he preguntado, es que estas cosas son graduales. O sea, él, por una cosa, por otra, por preguntas, han ido descartando, ha ido investigando. O sea que él era muy seguidor de la escuela austriaca, pero pensó que la escuela austriaca no era suficiente para explicar todos los problemas políticos. Pero sabemos que Bastiat, o sea, agarra Bastiat y hay un libro, La Ley, ahí te dice sobre el monopolio que crean las leyes malas, y te vas y te empiezas a hacer conexiones con los Bastiat, la escuela austriaca, la Public Choice, te vas y te lees a Herbert Spencer, te leas una revista, una revisión a todas las líneas que se desvían del liberalismo clásico también, estudia el socialismo, que es el principal enemigo, de ahí salen todas las grandes ideas. Bien, Fernando, espero haber contestado algo de lo que has preguntado. Alejandro Castro Santoyo nos pregunta, respecto al uso del arma en un supuesto gobierno devolucionario, ¿cómo se abordaría? Nosotros hemos dicho principio de autodefensa. Todas las personas tienen derecho a autodefenderse cuando está en riesgo su vida y su libertad y su propiedad, y debemos darle derecho al libre uso de armas, de manera responsable, por cierto, ¿no? Irresponsable es agarrar un tipo, agarra el arma y se pone a saltar. Eso es irresponsable. Pero eso no quiere decir que aquel que tenga arma, todo portador de arma, es un potencial criminal. Eso es mentira. Eso es lo que la izquierda te quiere vender. Lo que pasa es que quiere a los ciudadanos desarmados y quieren que los asaltantes, los delincuentes hagan con nosotros lo que quieran. El mejor disuasivo para los, digamos, criminales es que la gente esté armada. Porque una persona disuade a otra, es decir, una persona armada disuade a otra cuando ve que la persona está armada. Pero no hay ningún disuasivo de una persona armada cuando ve a la otra persona sin arma. No disuade, no le cambia de opinión el cometer un crimen cuando una persona la encuentra desarmada. Las personas deben saber portar armas, deben aprender a portar armas, deben saber cómo utilizar las armas. Las armas en sí mismo no son ni buenas ni malas, sino el uso que tú le des a esa arma. El arma, si está en buenas manos, tendrá buenos resultados. Si el arma está en malas manos, tendrá malos resultados. O sea, por tanto, el objeto en sí no tiene contenido ni malo ni bueno. Así que somos de la partida de que en un gobierno devolucionario la gente tiene que estar libre de portar armas. Aunque nosotros también confiamos en nuestras propias medidas. Decimos que con nuestro proyecto de las 5 reformas, la tasa de homicidio va a bajar. Tanto va a bajar que a lo mejor la gente se siente tan segura que no es necesario el uso de la... Ah, pero eso sí, no descartamos, no decimos que van a vivir en el paraíso celestial donde nadie es malo. Eso tampoco decimos. Lo que sí sabemos que disuadimos porque es efectivo las fuerzas policiales, es efectiva la justicia, es efectiva la acusación, es efectiva el cumplimiento de la ley. Por eso disuade, porque la gente antes de meterse en la cabeza hay que robar, hace una evaluación costo-beneficio y dice, robar, probabilidad de captura, probabilidad de que me saquen de la cárcel, probabilidad de que yo pueda hacer mi fechoría. Todo eso evalúan. Y al evaluar, ahí dicen, ah, en el Perú no se cumplen las leyes. Encima tenemos policías que son medios corruptos. Encima yo puedo coimear al fiscal. Ah, encima al juez yo le puedo dar una reprimenda, le puedo amenazar a su familia y sentencia a mi favor. Si ve todas esas 5 condiciones, obviamente pues comete el crimen. Tiene todo el incentivo para que cometa el crimen porque va a ser difícil que lo atrapen, va a poder coimear, a la policía encima la va a tener de socia, etcétera. Bueno, con ese tipo de instituciones es fácil, digamos, no es difícil, para ponerlo en otros términos, cometer el crimen. Pero en nuestro gobierno devolucionario, las fuerzas policiales van a funcionar al 100% al tal punto de que al modernizar la policía, vamos a tenerlos bien entrenados, bien pagados, con la mejor tecnología, la mejor infraestructura, va a tener un sistema político judicial, es decir,
La política va a ayudar para que se conforme un poder judicial de primer orden, que no suelten a los ladrones, encima tienen una buena acusación fiscal, las leyes se cumplen, son claras, justas, etc. Ahí tienen el disuasivo, ¿no? No va a cometer cualquiera el crimen, entonces baja la tasa, como ocurre en diferentes partes del mundo. La mejor policía dice que es la canadiense. Entonces, ¿cuánto es la tasa de homicidios por cada 1000 habitantes? 0,52. O sea, menos de una persona por cada 1000 habitantes muere en Canadá. Para que vean que sí se puede tener una sociedad de gente tranquila, con tasa de homicidios, de crimen bastante, pero bastante bajo, como para la gente que se sienta segura. Aún así, libre portación de armas. Listo, ya está. Arreglado el asunto, no más dudas al respecto. Bien, Karen Maldonado nos pregunta lo siguiente. El Partido de Evolución considera que debe establecerse como conducta antijurídica, dice así, inculpable el aborto terapéutico en el Estado peruano, ya que desde el año 1924 es legal, aunque no difundido, despenalizado a partir del artículo 119 del Código vigente, a pesar de estar regulado por el capítulo 11, el título 1 del libro 1 del primer Código del Código Penal, específicamente el artículo 114-120, que se regulan por las diferentes formas de aborto, pero no regulado para el aborto terapéutico mencionado, cuando la madre se encuentra un posible deceso a causa del embarazo y su despenalización. Responde también a las denuncias contra el Estado peruano presentado ante el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Karen, lo que te podemos decir es lo siguiente: el aborto terapéutico es una estafa, es una farsa. El aborto terapéutico está encubriendo la conducta criminal del médico, porque le dicen, o qué sé yo, tendrá sus valores retorcidos, que hay que salvar a la madre. Esa es la consigna, hay que salvar a la madre. O sea, en otras palabras, está encubriendo el asesinato. Salvemos a la madre cuando se puede salvar a los dos. El aborto terapéutico esconde la farsa de que realmente lo que están haciendo es lo que le dicen los familiares o lo que le dice a la propia madre. Sálvame a mí, sin importar si el ser inocente que tengo en mi vientre muera o no muera. Yo lo que quiero es salvar mi vida. Entonces le está induciendo al médico a violar su juramento hipocrático. En su juramento hipocrático le dice: si tú puedes salvar las dos vidas, sálvalas. Pero en el caso del aborto terapéutico te dice: no, primero es la madre y luego es el hijo. Y cuando está en riesgo, solamente de manera indirecta, porque no es posible salvar, entonces es incidental, es decir, no tiene un propósito. Se hizo todo lo posible por salvar la vida de los dos, pero al salvar la vida de los dos, uno de ellos murió. Ese es el aborto indirecto. Es decir, no es algo premeditado, no es algo concebido en la mente de un médico en que hay que salvar la vida de la madre a consecuencia y que no importa lo que pase con la vida del ser inocente. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que el médico no decida quién debe salvarse, sino que por razones de la operación, la intervención quirúrgica, no se pudo salvar, que es diferente. Así que no me vengan con los abortistas terapéuticos, con eso de que no, que primero hay que salvar la madre, luego al hijo. No, 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 no. Así no funciona. Y por tanto, esta despenalización, que el artículo 119, todo, nosotros somos políticos, señora, no somos juristas. Y si tenemos que hacer algo por salvar vidas inocentes, lo haremos. Porque la política es el arte de lo justo, de lo oportuno y lo necesario en el marco del interés público, siempre respetando el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. No es el arte de lo posible, no, así no es el arte de lo justo, lo necesario y lo oportuno en el marco del bien común, siempre defendiendo el principio de la vida, de la libertad y de la propiedad privada. Así que nada de aborto terapéutico, pues eso es una farsa, eso es esconder un aborto inducido, premeditado, de que hay que salvar a la madre y dejar morir premeditadamente. Nosotros decimos:
que somos claros. Si es que se puede salvar la vida, se salva como sea. Acá tiene que el médico salvar a los dos, no a uno que encuentre el otro. A los dos. Si en el caso que se diera un deceso, no es porque lo quiso, no es porque lo premeditó el médico, sino porque no se pudo. Y se puede haber muerto la madre, muerto el hijo. Ojalá que existiera la tecnología necesaria para que el feto pudiese estar fuera del útero, fuera del vientre. Ojalá, para salvar la vida de los dos. Pero si en el caso no se va a salvar, porque se trató de salvar los dos, pero uno se murió, bueno, es incidental, no es con propósito. Se quiso, porque así es el juramento hipocrático. Tú tienes que salvar las dos vidas. No es que tienes que decidir quién de los dos. Tú tratas de salvar las dos vidas y si se te murió uno de los dos, bueno, pues no fue tu propósito, simplemente no se pudo. La ciencia no pudo hacer más por una de las dos. Así que ese es aborto indirecto, no es aborto terapéutico. Terapéutico es darle licencia al médico para decidir quién de los dos muere. No, pues, así no es la cosa. Y esas van a ser las leyes que van a dar, en definitiva, la ley buena va a dar esa, digamos así, esa facultad para que la ciencia actúe y no la decisión del médico, que tiene que decidir de forma premeditada, sin que sea incidental, o sea que si fuera, tiene que ser algo espontáneo, no tiene que estar premeditado, que no, tengo que salvar a la madre antes que el hijo, no, así no es, tiene que salvar los dos, así es, así que eso se llama aborto indirecto, no es premeditado, es no se pudo, trató de salvar los dos, pero se murió en el camino uno, eso es lo que queremos decir, nada de aborto terapéutico, el aborto indirecto, que no se pudo salvar, tratamos de salvar a los dos, pero por razones médicas murió, no es porque lo decidió el médico, ¿ya? ¿Ok? Quede claro eso, ¿ya? Por si acaso, así que si hay contradicciones legales, ya eso es un tema jurídico, nosotros vamos a derogar todas esas leyes malas que le permiten al médico decidir quién de los dos, no, eso no, acá tiene que salvar la vida a las dos personas, ¿ya? Bien, vámonos a Javier Bellido nos dice, ¿cómo se puede desarrollar la minería desde un aspecto libertario? Bueno, nosotros decimos desde un aspecto liberal clásico, porque el libertario tiene sus aristas por ahí que a veces no se entienden. Nosotros desde el punto de vista liberal clásico decimos que la minería se tiene que someter a los derechos de propiedad. No puede ser derecho del Estado a decidir quién va a ser el explotador del recurso mineral. Aquí el que va a descubrir quién va a ser el medio o va a ser el único, el que va a realizar el acto de explotación, va a ser el que lo descubre. El que descubre el mineral es el dueño del mineral. No es el Estado que va a decir, yo te doy a ti esta concesión para que tú lo explotes. No, no, no. Acá tiene que ir, inscribir el recurso mineral en un registro público para que se entienda de que él es el único, porque él lo descubrió, porque el que está encima del suelo no sabe que existe mineral abajo, a menos que se ponga a excavar y se hace ese acto empresarial y lo descubre, que lo descubre se lo queda, eso es lo que nosotros decimos. Ese es el método Turgot, porque hay el otro método de el inglés, ¿no? Que dice, todo lo que esté debajo de mis pies son mío, aun cuando no sepa que exista, es mío. O sea, ¿cómo va a decir que es mío lo que no existe, lo que no sabe que existe? ¿Cómo puede declarar que es mío? Hay una especie de observación que haríamos nosotros liberales clásicos. Preferimos un método mucho más claro que diga, el que lo descubre, el que descubre el mineral, se lo queda. Ese es el verdadero dueño, no es el terreno en sí de lo que se va a quedar, lo que se va a quedar es con el mineral, no con el ecosistema y todo eso. Así que ese mineral, si tiene que salir por un terreno, va a tener que pedir permiso al dueño del terreno, ahí también que negociar cuánto le corresponde a cada uno, etc. Esos son términos mercantiles. Y si no se opone, y si se opone el dueño del terreno por razones X, y va a tener que confrontarlo pues en un arreglo judicial a ver cómo pueden determinarse. ¿Ya? Tiene que haber lo que se llama el arreglo entre las partes. Siempre hay que buscar el arreglo privado entre las partes. Ya cuando no se ponen de acuerdo y hay un conflicto de derechos, se va al Poder Judicial. Así es. O sea, por tanto, hay que derogar el artículo 66, toda la
todas los artículos que considera que el Estado debe hacerse dueño del recurso mineral o que le da servidumbre sobre eso. También hay que eliminar esas leyes que reforman el Código Civil. El Código de Minería hay que derogar porque el Código de Minería es una ley mala. Hay que quedarnos solamente con los códigos que permiten hacer transacciones económicas, acuerdos económicos, que permite hacer instituciones económicas. Eso hay que generar. No nada de estar el Estado metiéndose ahí, resolviendo problemas económicos. Ese no es su asunto. Su asunto del gobierno es justicia, seguridad y obras públicas. Ahí ese es sus límites, hasta ahí nomás. Ya, entonces hay una ponencia que presentamos en el Foro Liberal de América Latina hace varios meses. Puedes buscarlo en el canal de YouTube del Foro Liberal de América Latina, una presentación mía que se llama, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero pon Minería, Foro Liberal de América Latina, y, y mi apellido pones ahí, Tapia, y ahí vas a poder ubicar el video completo sobre la presentación de nuestra ponencia, ¿no? Sobre cómo vemos el tema minero, cómo lo vemos. Sergio Paredes Rivera dice, la mayoría de las personas se queja de la minería por la contaminación. ¿Cómo se solucionaría eso? Bueno, de la misma forma como los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad de los recursos naturales permite que las personas puedan hacerse responsables de sus actos. Cuando alguien emprende una tarea como la de la minería, tiene que asumir los pasivos y los activos. Pero él tiene que internalizar los pasivos y los activos cuando él es dueño de los derechos del recurso mineral. No puede hacerse dueño de un activo cuando el gobierno es dueño de ese recurso y solamente le da una concesión. Por eso hablamos nosotros de artículo 66, derogar, porque dice que el patrimonio es de la nación, y hacer de la nación de facto es el gobierno quien representa a la nación. Entonces, nosotros somos de esa idea de que el recurso mineral tiene que estar en manos del particular, ¿no? Esa es nuestra postura. Por tanto, si hay contaminación, supongamos, hay contaminación, en teoría, si hay contaminación es porque no existen dueños del espacio donde está contaminado, porque la contaminación como un efecto externo, es decir, como una externalidad negativa, esto se procesa vía contratos privados. Cuando tú eres dueño de un río, eres dueño de una hacienda, eres dueño de un lugar, eres propietario de algún recurso natural y la minería afecta tu predio, afecta tu salud, afecta tu ambiente, tú puedes ir y tocarle la puerta al dueño de la empresa minera y decirle, señores, mira, acá el polvo, el relave, el ruido, la rajadura de las paredes de mi casa es causado por su negocio. Necesito hablar con usted, necesito ponerme de acuerdo con usted para poder llegar a un arreglo, dado que mi casa se ha perjudicado. Usted tendrá que ser responsable por estos daños que ha causado. Acá la polución está llegando a mi casa, el techo se halla con polvo, mis paredes de mi cocina están rajadas por los movimientos de tierra que hay permanentemente. Entonces, busquemos una solución. Y entonces va a tener que el minero responsable, que es dueño del negocio, de los minerales, etcétera, va a tener que hacer caso de este señor o esta señora que le pide que hagamos una solución. Bueno, ¿qué es lo que pide? Va a decir, bueno, mire, mi negocio, mi casa está a unos 2 kilómetros de aquí, sé que está demasiado cerca, sé que usted ha descubierto un mineral y tenemos que entender que usted también quiere lo mejor como nosotros queremos lo mejor para nosotros. Entonces le va a decir, mire, si usted no se quiere mover a este sitio, bueno, usted sabe que fácticamente, todos los negocios siempre genera efectos externos. Como alguien que vive al lado de un grifo, sabe que permanentemente hay unos humos ahí que bota los tanques de gas, de gasolina, que va por ahí a discurrir en el aire y en algún momento lo vas a oler. Bueno,
eso provoca vómitos, náuseas, alteraciones en la salud. Y si tú permaneces ahí es por tu propia voluntad. Ahora, si tú hablas con el dueño y le dices, ¿sabe qué? Esa chimenea está muy baja, elévelo pues 7 metros más para que ese discurrir del aire no entre a mi casa, sino que se vaya más arriba y se vaya por los aires, etcétera. O métale un filtro finalmente que haga algún tipo de amortiguamiento, no sé, de humos, olores, etcétera. Si aún así persiste la molestia, se vuelve a reconfeccionar y si hay alguna alteración en tu salud, vas a donde el médico y le preguntas, fíjese, mira, tengo alergia a la garganta, quiero saber si es provocado por estos humos del grifo. Y el médico certifica, sí, efectivamente, esto es causado acá. Y vas y le dices al señor del grifo, señor, fíjese, estos humos causan que yo tenga la garganta irritada. Entonces el tipo, el médico ya emitió un documento científico donde la causa del problema es el grifo. Ahora, el grifo, el dueño del grifo tiene que hacerse cargo de los gastos del médico, gastos de esto. Ahora, tú le dices al médico, y si yo sigo en este lugar, ¿qué probabilidades tengo de que esta irritación se pueda degenerar en otra enfermedad, qué sé yo? Ah, bueno, puede existir una posibilidad de degenere en, no sé, alergias, y estas alergias te pueden traer unas complicaciones en tu pulmón, y el pulmón puede quedar expuesto a enfermedades, no sé cuánto, por este humo. Bueno, no todos los pacientes son iguales, algunos generan anticuerpos, otros no, pero a ver, ¿qué pasaría? Ah, bueno, podría ser esto y lo que más te conviene es que te mudes, no te quedes ahí, busca un lugar donde no te produzca estas cosas. Ok, vas con esa propuesta y le dices, mire, yo voy a tener esta probabilidad, y ahí conversa con los dueños, con los abogados los dueños, con los médicos los dueños, con los peritos, qué sé yo, del negocio, le dice, mire, acá está expuesto mi salud. Hagamos un arreglo. Usted me paga todos los gastos médicos, de que vaya donde el médico, me cubre el seguro médico, porque tú has decidido quedarte ahí. Ahora, si tú le dices, mire, estos gastos van a salir así, con esta proyección, esto puede generar una enfermedad, a usted le va a costar esto en el hospital, esto el seguro no le va a cubrir, porque ya son, ¿cómo se llama?, causas existentes que se va a degenerar, etcétera. Bueno, le conviene a usted comprarme mi terreno, comprarme mi casa al precio que pactemos, precio de mercado, y yo me mudo, usted me busca un terreno, una casa, habla con su inmobiliaria para que me mude a otro lugar para no estar expuesto a estos humos. Tienen que llegar a un arreglo. Si aún así no se ponen de acuerdo, y este es un tema de daño a la vida, daño a la salud, no se ponen de acuerdo con el otro por una serie de cosas, no sé, probablemente el tipo pues no quiera dar su brazo a torcer porque es negociante y no tiene en su cabeza la responsabilidad de hacer daño a otros causado por su negocio, vas al Poder Judicial en un gobierno devolucionario y te va a atender el Poder Judicial, y el Poder Judicial le va a ordenar a la empresa minera, grifera, la que fuere, le va a decir, señor, usted le está causando daño, pido que usted pague todas las costas, daños colaterales, laterales, directos, indirectos que le esté causando, más la petición del señor que se quiere mudar y usted se niega a pagarle porque su negocio es primero y no quiere usted hacerse cargo de esto, ordeno Poder Judicial que usted le pague y le compre la casa y vea en los términos de la persona que lo mude a otro lugar. Así es, digamos así, una sociedad civilizada actúa así. Eso es cuando hay responsabilidades partes. Cuando alguien es dueño de un terreno, de un predio, de un lugar donde se estacionan ahí, el otro es dueño de un negocio que emite gases, relaves, etcétera, está identificado. Por eso que los derechos de propiedad tienen que ser definibles, defendibles y divisibles. Esas tres componentes, porque si el Estado se va a meter en medio, ya se diluye la responsabilidad, ya no es directamente el negocio con la persona, ahora es el Estado, sus leyes, la minera con sus leyes, lo que le regula el Estado, le dice esto, el Estado que haga esto, y la persona perjudicada tiene que leer la ley de lo que le dice el Estado a la empresa, etc. Bueno, ahí ya lo complicó. Por eso el Estado hay que sacarlo porque no sabe nada de estos temas. Espero que se haya entendido, este es el mejor ejemplo de cómo se puede llegar a arreglos contractuales, y cuando no se llega a arreglos contractuales vamos al Poder Judicial, pues ya no llega, pues no entiende el tipo, el del negocio, no entiende pues que estás perjudicando al otro,
bueno, vas a tener que asumir las consecuencias de tu indecisión o tu falta de responsabilidad. Bien, eso sería la respuesta a Sergio. Muchas gracias. Bien, hasta aquí entonces llegamos el día de hoy, siendo 2 de enero del año 2021. Le damos muchas gracias, los agradecimientos a todos los que nos están viendo por el Facebook Live del Partido de Evolución. Estaremos sábado a sábado tratando de llegar con más respuestas a sus inquietudes de las bases evolucionarias esparcidas en todo el Perú. Pronto seremos un gran partido de derecha, la derecha liberal, conservadora clásica, defiende los valores a la vida, la libertad y la propiedad, para que seamos un país con viabilidad, seamos un país con esperanza, futuro y sobre todo con libertad. Entonces me despido, José Luis Tapia estuvo con ustedes, hasta el próximo sábado, 5 de la tarde, Dios mediante, que ha sido muy generoso con nosotros en darnos la oportunidad de hacer posible llegar esta transmisión. Muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.